Segundo mientras comparto pantalla. Bueno, para todos, ahí ya está cargando mi pantalla. Vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a comenzar desde el caso número 1, ¿sí? También esto los conocemos como caso 1, caso 2, caso 3, hasta el caso 7. Cada uno se determina por un nombre. El primero, y que ya vimos con algunos ejemplos utilizando el tablero, es el de factor común. Ese es el más, yo diría, el más importante, ya que el factor común se presenta en los demás casos. Si usted sabe hallar el factor común, debe o debe tenerlo muy en cuenta, porque los otros casos es un proceso que se aplica para los demás resultados. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver el de factor común, la forma entonces de la que, cómo la desarrollamos, aunque en el video que les dejé en el material de apoyo, que ustedes debían tomar apuntes, se hace de diferentes formas. Ahí es donde vamos a poder preguntar, que ustedes puedan salir de las dudas que surjan y de qué manera pues les parece más cómodo a ustedes trabajar, que eso depende de ustedes, ¿listo? Al igual se va a llegar al mismo resultado. Ya están viendo entonces mi pantalla, vamos a comenzar, son unos ejercicios propuestos que tengo acá y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Colocamos ejemplos, ejercicios, yo creo que ejercicios de subtítulo y escribimos factor común. ¿Listo? Estos ejemplos que vamos a ver acá son de factor común. El ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer es este de acá. El que dice 4x a la 5 más 2x a la 4 más 14x al cuadrado más 14x. Listo, esa es la expresión que tenemos. Para poder entonces hallar el factor común de esa expresión, necesito que todos, mientras van tomando apuntes, pueden ir a verificar. Pero pilas porque aquí vamos a mostrar de qué manera entonces se hace. Recuerden que lo que hacemos es reescribir cada uno de esos términos de tal forma que podamos identificar cuál es el factor que comparte cada uno de esos términos separados por medio de la adición, o sea, de una suma en este caso. Entonces, miren que tenemos, en total, tenemos 4 términos totalmente distintos. ¿Listo? A partir de ellos, entonces los reescribimos o los podemos reescribir de tal forma que queden así como encontramos a continuación. Entonces, el 4, miren que el 4 lo reescribimos como 2 por 2. ¿Listo? Tengamos en cuenta que estos punticos que están acá abajo los vamos a tomar como por. Esos puntos van en medio para que lo tengan en cuenta. No vayan a decir, oiga, profe, ¿y por qué ese punto 2,2,x? No, eso significa que es por. ¿Listo? Solo que lo representé de esa forma como para dejarlos totalmente aparte. Entonces, en este caso, el 4 lo podemos reescribir como 2 por 2. ¿Listo? Porque 2 por 2 nos da 4. X elevado a la 5, pues lo puedo reescribir como ¿qué? Como 5 veces X, que aquí ya lo vemos. Entonces, el primer término, que es 4X a la 5, lo reescribimos como 2 por 2 por X por X por X por X por X. ¿Listo? Se reescribe de esa forma, el primero. Luego hacemos lo mismo con cada uno, ¿sí? De los que tenemos ahí. Entonces, 2x elevado a la 4. Pues el 2 lo podemos escribir como 2 por 1, pero no es necesario porque ustedes saben que es lo mismo. Entonces, el 2 lo dejamos exactamente igual y x a la 4, pues escribimos 4 veces x. ¿Listo? Porque al multiplicarlas, pues nos va a dar x elevado a la 4. 14. 14 entonces lo podemos reescribir como 2 por 7, porque 2 por 7 nos da 14, y x al cuadrado, pues x por x. ¿Listo? Y lo mismo, 14x, pues simplemente podemos reescribir el 14 como 2 por 7, y x la dejamos igual porque pues no podemos reescribirla de otra forma. Listo, ese es el primer paso. ¿Qué hacemos? Cuénteme. Profe, una pregunta ahí, ¿cuándo es un número primo? ¿Lo dejamos igual o le ponemos 1 por el número primo? Bueno, en este caso, pues,
es dependiendo, porque no importa qué clase de número estemos hablando, sino de cuál es o de qué forma lo podemos reescribir para poder hallar el factor común, ¿no? Entonces no importa que sea un 3 o un 7, aunque por ejemplo si vemos que si tenemos el 7, pues es lo mismo. Miren que aquí yo creo que podemos tomar este ejemplo de que está solo el 2, pues lo podemos escribir como 2 por uno, pero no es necesario. Lo mismo entonces cuando encontremos el 7, ¿listo? Que el 7 hace parte de los números primos, entonces el 7 pues lo dejaríamos, podríamos escribirlo como 7 por uno, pero lo dejamos 7, porque pues el uno no, como que no nos va a favorecer o en este caso no necesitaríamos reescribirlo de esa forma. Bueno, entonces acá miren que ya vemos que reescribimos cada uno de los términos que hacen parte de esta expresión. Luego de eso, ahí ustedes lo ven de color amarillo. Se identifica en cada uno de ellos, ¿listo? ¿Qué factor es el que comparten? ¿Qué factor es común en cada uno de esos términos? Vemos entonces que encontramos el 2 en cada uno de ellos. Miren que encontramos acá el 2. ¿Listo? Acá también encontramos el 2. Acá también. Acá también. ¿Listo? Y también podemos observar que la X también pueden compartir entonces una X que también la encontramos de color amarillo. Entonces, ese sería, en este caso, el factor común de esta expresión. Entonces recuerden que cuando ya encontramos el factor común de cada uno de estos términos, pues lo dejamos fuera del paréntesis. ¿De qué manera? Entonces miren que acá pues, o aparece, en este caso, esto de aquí, miren. Entonces lo dejamos de tal manera, esto que aparece entonces afuera del paréntesis. Entonces el factor de, abrimos paréntesis, lo que nos sobró, lo que está de color negro. Entonces, en este caso es 2, 4x acá. Aquí el factor común como es 2x, quedan las 3x más 7x, aquí está, más 7. Y listo. Al hacer eso, podemos volverlo a reescribir como estaba de la forma inicial, ¿listo? Que es la siguiente, miren aquí. Lo podemos reescribir como 2x, ¿listo? Factor de 2x a la 4, o sea, miren que ese x por x por x por x lo escribimos de una vez como estaba inicialmente. ¿Para qué? Pues, para que quede de la forma que en el momento que multipliquemos podamos llegar al inicio de nuestra expresión. ¿Listo? Entonces aquí de pronto doy enter esto, lo dejo un poco para que ustedes puedan tomar apuntes. ¿Listo? Y si hay preguntas, podamos realizar las preguntas. Entonces, miren que aquí, en este punto, tenemos entonces, primer paso, reescribir cada uno de los términos, luego identificar el factor común, que en este ejercicio aparece de color amarillo, factor común y dentro del paréntesis queda lo que no, ¿sí? Comparte cada uno de estos términos. Y listo. Entonces, tenemos que nuestro factor común es 2x, ¿listo? 2x. Y si hacemos o aplicamos la ley distributiva, pues vamos a encontrar que nos tiene que dar exactamente la expresión que teníamos inicialmente. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio. Bien, vamos entonces, este 2x va a multiplicar cada uno de estos términos. Si multiplico 2x por 2x a la 4, nos da, primero, las cantidades, 2 por 2, 4. ¿Listo? Y x por x a la 4 nos da x a la 5. ¿Listo? Entonces, perfecto, tenemos el primer término. El segundo, 2 por 1, 2, ¿listo? Y x por x al cubo, x a la 4. Entonces, también nos da el segundo término. El tercero, 2 por 7, 14, x por x al cuadrado, ¿listo? X por x, x al cuadrado. Y tenemos 14x al cuadrado. Lo mismo, 2 por 7, 14 y x, pues x queda, entonces queda 14x. Y listo. Ahí estamos verificando que todo el proceso está bien. Antes de continuar con el segundo, muchachos, de pronto si hay dudas, preguntas, entonces en el momento que vamos a hallar el factor común. Dudas que tengan ahí, que puedan surgir, muchachos. Bueno, si no hay preguntas, tengamos en cuenta que en algunos ejemplos, pues toca reescribir la expresión.
pero en otros es muy, por medio de la observación decimos, listo, el factor común es el 2 porque el 2 aparece de una vez, iniciando en la expresión, pero aquí estamos viendo, o generalmente no sucede eso, toca reescribir la expresión para poder hallar el factor común. Listo, entonces veo que no hay preguntas de este, vamos a hacer una cosa, entonces vamos a hacer el segundo, vamos a hacer el segundo, acá voy a de pronto a hacer esto y bien. Vamos a hacer este, muchachos. Profe, ¿me dejas ver un momento el primero, por favor? Claro, aquí está. Vamos a hacer el segundo para que lo desarrollemos y vamos a hacer exactamente o vamos a aplicar los mismos pasos que hicimos aquí. Entonces, acá vamos a hallar el factor común de 6x a la 4 más 2x al cubo más 12x. ¿Listo? Ahí, hagámoslo a ver cómo nos queda y ya verificamos. Y si quieren tomar la palabra, voy a tomar en cuenta la participación y entonces usted me puede leer allá. Profe, a mí me quedó de la siguiente manera. Yo reescribí a 6 como tal, a x a la 4 como tal y así con cada uno de ellos. Entonces vamos a ver. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos y tomo la palabra el que quiera comentarnos cómo le quedó y vamos evaluando si quedó bien, si quedó mal. ¿Listo? Hagámoslo. Lo mismo. Entonces, para este también tenemos que reescribirlo, ¿sí? Entonces, el 6 tenemos que reescribirlo como una multiplicación. ¿Cuáles son los dos números que multiplicados me dan 6? 3 por 2. 2 por 3. 3 por 3 nos da 9. Ojo con eso. 3 por 2, ya no dijeron, listo. Recuerden que empezamos a ubicar de menor a mayor. Entonces, sería 2 por 3 y la x a la 4, ¿cómo lo podemos reescribir? Como x por x por x por x. ¿Listo? Eso hacemos en cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver. Voy a dar 2 minuticos. Lo que alcancemos a hacer en 2 minuticos y de pronto levante la manito, le doy la palabra que quiera hablar y continuamos y miramos el paso por paso. Entonces recuerden que estamos hallando el factor común de 6x a la 4 más 2x al cubo más 12x. Vamos a ver mientras ustedes van terminando. Entonces voy a hacer lo siguiente acá. Debo compartir un momento, vuelvo a compartir. En un minutico, mientras ustedes terminen. Listo, vuelvo a presentar. Y bien, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Sofi? Creo que Sofi tiene una duda o va a tomar la palabra. No, pues ya la listo. terminé. No sé si te la podemos ver por la bueno. cámara. Bueno, sí, perfecto. Sí, mucho mejor. Y ahí vemos entonces cómo quedó. Y tomamos en cuenta entonces lo que nos está mostrando Sofi. Listo, perfecto. Entonces vemos que reescribió 6 como 2 por 3, perfecto. X, después del 2 lo dejó exactamente igual, solo reescribió x al cubo. Y el otro lo escribió como, es que no veo muy bien ahí. 12 lo dejó como 12x, no, ese también lo podemos reescribir, Sofi. Profe, ¿yo le puedo mostrar el mío? Profe, una Listo. pregunta. Ya vamos a resolverlo y ya miramos. Sofi, muy bien. Nos faltó una cuesta, pero está bien. ¿Quién? Claro, ¿quién quiere mostrar su trabajo? Listo, Eric. Listo, Eric. Eric, listo, ya estamos viendo, como estoy compartiendo, fijo su pantalla y todos estamos viendo acá. Bien, listo, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí está muy bien. Listo, ahí lo miramos súper rápido. Muy bien, Eric. Una pregunta. ¿Quién tenía una pregunta? Me decían por acá. Yo, profe, yo tengo una. Dylan, cuénteme.
Profe, es que no entiendo después de haberlo sacado de la resta de 2 por 3 resaltos y eso. El otro paso no lo entiendo bien, cómo toca hacerlo. Listo. Entonces, pendientes aquí, muy bien entonces a Sofi, a Eric, que ya nos mostró. Eric ya lo tiene perfecto. Sofi, vamos a hacer la modificación. Entonces, todos muy atentos aquí en mi pantalla, porque lo vamos a resolver. En este caso, pilas. Tenemos 6x a la 4 más 2x al cubo más 12x. Pilas porque estamos en el primer caso de factorización, que es hallar el factor común de esta expresión. Listo, primer paso, reescribimos la expresión. ¿Cómo nos queda al reescribir la expresión? El 6, en este caso, lo podemos reescribir como 2 por 3. ¿Listo? X a la 4, pues 4x. El 2 ya dijimos que podemos reescribirlo como 2 por 1, pero pues es lo mismo. Entonces, por esa razón lo dejamos 2. X al cubo, pues 3 veces x, multiplicándolas, más el 12. Sofi, ahí es donde decía que tenemos que modificar algo. El 12 no lo dejamos como 12, porque si no, pues no podríamos sacar el factor común. Recuerden que para poder hallar el factor común, lo deben tener cada uno de los términos. Si solo lo tienen 2, no nos sirve, porque en este caso tenemos 3 términos. Deben compartirlo cada uno de los términos que tenemos en nuestra expresión. Listo, acá, entonces el 12 lo expresamos como 2 por 6, porque 2 por 6 nos da 12, y dejamos la x. ¿Listo? Esta es la Profe, manera, entonces Dylan me decía, ¿también serviría 3 por 4? no serviría 3 por 4, ¿por qué? Porque lo ideal, y es una muy buena pregunta, lo ideal es reescribirlo de tal forma que aparezca el factor común. Entonces, listo. Pues sí, claro, 3 por 4 nos da 12, pero ¿qué pasa? 3 por 4 ya no sería, o el 3004 sería factor común del primer término y del segundo. Pero en cambio, al colocar 2 por 6, si vemos entonces que el 2 va a ser el factor común. ¿Listo? Nicole Vale. era la que me... Es por eso. Claro que se puede reescribir como 3 por 4, pero en este caso no, porque estamos viendo que el primer término tiene un 2, el segundo también, y el tercero pues es necesario que lo tenga, porque ese va a ser el factor común. Listo. Dylan, aquí entonces muy atento. Luego de reescribir la expresión, como está ahí, lo que hacemos es ya tomar en cuenta cuál es nuestro factor común, o cuál es la cantidad y la letra que comparte cada uno de estos términos. Podemos observar que el número que comparte cada uno de los 3 pilas, los 3 deben de tener el 2. Entonces, miren, acá está el primer 2 del primer término, el segundo y el tercero. Entonces, el factor común 1 es 2 y también la x. ¿Por qué? Porque miren, en cada uno de ellos se puede tomar una x. Mírenla, aquí está. Entonces, el factor común de esta expresión es 2x. Profe, Dylan. y si se puede, digamos que en el 2 por 6 se hayan 2x, entonces serían ya 2x en cada una, ¿sí? Qué bien, Dylan, que haga esa pregunta, porque precisamente iba a mencionar eso. Si otro caso, ¿sí? Aquí este 12 sería, en vez de 12x, 12x al cuadrado. Si aquí hubiera x por x, pues el factor común sería ¿qué? 2 y x por x, pero x por x es x al cuadrado. Entonces el factor común sería 2x al cuadrado. ¿Por qué? Porque pues en cada uno de estos términos se podría tomar de a 2x. Pero entonces, en este caso no. ¿Por qué? Porque el último término solo tiene una x. ¿Listo? Entonces, por esa razón, es 2x y solo se toma una x. Listo. Después de eso y de allá, Dylan, no sé si tenga alguna otra duda. Profe, yo no entendí bien la Más o pregunta menos. de Dylan. Ah, bueno, la pregunta de Dylan es, listo, Dylan, vamos entonces a aclarar por acá que me dice Camilo. Camilo, lo que nos está diciendo Dylan es, si aquí yo colocara pilas, no van si lo van a copiar, lo toman en cuenta como está aquí. La modificación que voy a hacer es para hacer la aclaración. Si aquí en este 2 por 6 por x también hubiera otro por x, ¿sí? ¿Listo? Y aquí la también voy a calcular, aquí.
Aquí en este caso, este se modificaría, ¿por qué? Porque el factor común sería el 2 y 2x en cada uno de los términos. Entonces ya no sería el factor común 2x, sino 2x al cuadrado, porque se toma, encontramos el 2 en cada uno de los términos y 2x. Miren que aquí podríamos tomar 2x, aquí también 2x, y aquí también podríamos tomar 2x. ¿Listo? Pero como no la tiene, pues ese era lo que decía Dylan. Camilo. Ah, entonces, profe, digamos que en otro caso, entonces también se podría hacer lo mismo si uno de ellos tiene, por ejemplo, elevado al cuadrado. Sí, es que miren Ah, que el factor común, y que precisamente tiene que ver con esa pregunta, es lo que comparte cada uno de los términos. Entonces ustedes, después de reescribir, ustedes observan. Entonces, listo. El primer término tiene un 2. Verifiquemos. ¿Los otros dos también tienen el 2? Perfecto. O sea que eso hace parte del factor común. En el primer término puedo tomar una X. ¿En el segundo también? Sí, efectivamente. ¿Y en el tercero también? Listo. Entonces la X también hace parte del factor común. Pero entonces la pregunta sería ahí. Yo en el primer término puedo tomar 2X, ¿cierto? En el segundo también. Pero en el tercero no, no no lo se puede. puedo. Por esa razón no puedo tomar como factor común X al cuadrado, o sea, X por X. Porque en el tercer término solo encuentro una X. Entonces, por esa razón, o en pocas palabras, el factor común de este ejercicio es 2X. ¿Listo? Miren lo que aquí está, 2X. Y dentro del paréntesis escribo lo que me quedó de cada uno de los términos. Y que está en color negro. Miren, entonces quedó 3, X, X y X. ¿Listo? Cada uno dividido por una operación de multiplicación, ¿no? Ese punto es de multiplicación. En el segundo término simplemente me quedó X por X. Aquí está. Y en el tercer término 6. ¿Listo? Eso lo reescribimos pues para que no quede tan largo, o sea, volvemos como a reescribirlo de igual forma como está en el inicio. Entonces, dejamos el 3 y sabemos que X por X por X es igual a X al cubo. X por X es X al cuadrado, entonces de tal forma que nos queda de esta manera. ¿Listo? Y listo, terminamos entonces. Podemos verificar si nos quedó bien cómo, aplicando la ley distributiva. Entonces yo le preguntaría a Miguel, Miguel, ¿cuánto me da 2x por 3x al cubo? Señor profe, ¿Cuánto me da 2x por 3x al cubo? Que sería la multiplicación de esto. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 6x al cuadrado. Listo, Miguel dice 6. Listo, ¿6 por qué? Porque 2 por 3, 6. Y x por x al cubo, ¿cuánto nos da? ¿Quién le puede ayudar a Miguel? X a la 4. X a la 4. Porque miren que efectivamente, en este caso, si multiplicamos estos dos, nos da 6x a la 4. Perfecto. Ahora, otra vez para Miguel. Miguel, ¿cuánto me da 2x por x al cuadrado? Sí, 2x al cuadrado a la 3. Sí, muy bien, Miguel. Ahí se puede decir entonces al cubo a la 3. Perfecto. Muy bien, Miguel. Y efectivamente vemos que está aquí. Y ahora el último. Entonces voy a preguntarle a Juan. Juan, ¿cuánto me da 2x por 6? Juan Sebastián, vamos a ver si me responde. Señor, 2x por 6, ¿cuánto me da, Juan? 12x. 12x, ¿listo? Y entonces ahí ya verificamos que efectivamente nos quedó bien, ¿sí? Al hallar nuestro factor común. Perfecto. ¿Dudas o preguntas de este ejercicio? Ahí yo lo tengo en pantalla para que lo copien. Obviamente, muchachos, miren que mientras están tomando apuntes, esto es una forma de hacerlo, ¿sí?
es larga, pero entonces para que vean ustedes de qué forma es que se halla el factor común. Ya más adelante ustedes, yo les puedo decir, listo, muchachos, vamos a hallar el factor común de esta expresión. Usted simplemente dice, el factor común de esa expresión es 3. ¿Pero por qué? Porque usted ya sabe o ha hecho este proceso, ¿sí? O ha hecho algunos ejercicios para después ya simplemente nombrarlo y ya, y terminar. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Listo, vamos entonces con otro ejercicio para que lo hagan solos, haciendo el paso por paso, ahí, solitos. ¿Listo? El siguiente ejercicio es este de aquí. ¿Listo? Este de aquí. Entonces, para que lo hagamos, es este. ¿Listo? Hagámoslo, paso por paso. 48x a la 4 más 15x al cubo más 18. Listo, vamos a dejar para que puedan trabajar con calma, puedan verificar. 2 minuticos. 2 minutos. Lo hacen con calma, paso por paso. Si quieren utilizar también otro color ahí cuando están hallando el factor común, lo pueden hacer. O encerrarlo, o resaltarlo, como quieran trabajar. Profe, una pregunta. Cuéntenme. Así no tenga X, toca reescribirlo, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en ese caso ustedes identifican, pues miren que desde el principio ustedes saben, ¿será que en el factor común va a aparecer una X? Pues no, ¿por qué razón? Porque el último término no tiene X. Y recuerden que para que sea factor común debe aparecer en cada uno de los términos. Entonces usted dice la X, si usted quiere, ya no la, o sea, no la reescribe. O sea, déjela como X a la 4, X al cubo, y listo, porque usted sabe que X no va a ser factor común, entonces pues no es necesario reescribirla. Preocúpese por los números. Reescribir los números de tal forma que encuentre el factor común en cada uno de esos términos. Bueno, dejo de compartir un poco ahí. Ya vuelvo a compartir. Listo, 2 minuticos y hacemos los comentarios. Para los que ya hayan terminado, los que tengan preguntas. Recuerden, muchachos, si tienen dudas, estoy muy atento a las preguntas que tengan porque precisamente por eso es que estamos desarrollando los ejercicios. ¿Listo? Profe, usted va a publicar esta clase en YouTube, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe, porque la verdad se escucha súper mal y no le Listo. entendimos. Listo, Cristian, listo. Profe, ¿cómo sería la descripción si es un número impar? Si es un número impar, pues tenemos que buscar dos números que multiplicados, en este caso, si se refiere al 15, que de 15. Pero como si siempre la multiplicación debe quedar en par, o bueno, queda siempre en par. No, Dylan. Ya no. Listo, perfecto. Ya se dio cuenta, Dylan, entonces. Profe, Camilo, para cuénteme. que sea factor común tiene que haber 3 números iguales, ¿cierto? En cada uno de los términos debe encontrarse el mismo número. Porque si no, no sería factor común. O sea, cuando hablamos de factor común es que cada uno de los términos debe compartir el mismo número, cantidad o variable. En su caso, porque a veces puede ser solo un número, solo una variable, o sea, una letra, o las dos.
Bueno, entonces, ya ahí para ir dando nuestro resultado y que ustedes puedan entonces verificar con lo que hicieron en el cuaderno, ¿listo? Es lo siguiente, entonces estábamos con este ejercicio y lo primero que debemos hacer es reescribirlo. ¿Quién me podría decir? Listo, vamos a empezar ahí para que vayan dando sus aportes. ¿Cómo puedo profe. reescribir 48x a la 4? Entonces, por aquí, Sofi, la escucho. 3 por 8. 3 por 16 por X, por X, por X, por X. Listo, muchas gracias, Sofi. Ahora, ¿alguien más? ¿Cómo puedo reescribir 15x al cubo? Yo, profe. ¿Quién? Profe, X3 es Espérame el un momento, factor ¿quién dijo común. yo? Garcés. Ah, Helen, listo, Helen. Y después Miguel. Helen, el segundo término. 3 por 5 por X por X por X. Listo, muy bien, Helen. Y ahora, Miguel, ¿cómo puedo reescribir el 18? 3 por 6. Listo, perfecto. Gracias, Miguel. Gracias a todos los que aquí. Y vamos a ver. En este caso, doy entonces acá. Y vemos entonces que sí, efectivamente. Pero ojo, vamos a tener en cuenta un comentario que yo ya les hice. Como vemos que el último término no tiene X, pues aquí se reescribe, ¿cierto? Regálenme un segundo. Sharon. ¿Sharon es del salón? No, profe. No, profe. No, profe. Raro, raro. Estoy intentando entrar a la clase. Bueno, entonces muchachos, miren, como no tiene X, el último término, pues no sería necesario hacer esto. Pero pues en el orden que llevamos o las indicaciones que hemos dado, pues lo hacemos. Entonces, muy bien, en este caso a Sofi, a Helen y a Miguel. Porque miren que encontramos que así de esa forma se reescribe. Y miren que aquí ya encontramos el factor común. Está de color amarillo. ¿Por qué? Porque ese 3 lo encontramos en cada uno de los términos. Entonces decimos que ese 3 es el factor común. Les hago una pregunta y ¿quién me podría responder? Que bueno, ya lo he dicho, pero para que lo volvamos a mencionar y no lo olvides. ¿Por qué no puede ser X o ese 3 no va a ir acompañado de X como factor común? Porque al último Porque en el factor le 18 falta no tiene X. X. Porque el 3 por 6 no tiene X. Muy bien, listo, porque el 3 por 6 no tiene X. Si el 18 tuviera una X, diríamos listo. Bien, entonces, si ustedes quieren, cuando identifiquen esto, déjenlo como X a la 4, porque pues no vamos a hacer, o no va a ser necesario que lo hagamos de esta forma, porque sabemos que ya la X no va a ser factor común. Y listo, entonces ahí yo creo que ya sabemos entonces que el factor común como es 3, pues queda de esta forma, muchachos. ¿Listo? Factor 3, factor D. Miren que cuando hablamos 3 factor D es cuando decimos 3, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a encontrar lo que está de color negro, pues que en este caso nos quedó de hallar o luego de hallar el factor común. Entonces miren que tenemos 16, X por X por X por X, 5, X por X por X y 6, que eso lo podemos expresar como 16X a la 4, 5X al cubo y 6 ahorita. Si multiplicamos o aplicamos la ley distributiva, pues nos va a quedar la expresión inicial. ¿Listo? Preguntas, muchachos, preguntas, dudas hasta ahí. Dylan, todos los que están ahí pendientes, dudas o que hayan surgido en el proceso. Profe, ¿siempre tienen que haber 3 factores común? Es que, listo, por ahí me preguntan algo. No es que siempre, o sea, o que hayan 3 factores, solo hay uno. Pero sí es necesario, que creo que esa es la pregunta, sí es necesario que el factor o el número o la letra esté en cada uno de los términos. ¿Sí? Por eso era que mencionábamos ahorita, si el 18 no tiene X, pues no, X no puede ser factor común, porque uno de los términos no está acompañado de X. Pero el factor común es el que podemos identificar que está. Entonces miren que aquí el factor común es 3, ¿por qué? Porque está en el primer término, en el segundo y en el tercero. No es que hayan 3 factores común, hay solo uno, que es el 3, pero aparece en cada uno de los 3 términos.
¿Listo? Creo que era Helen la que me hacía la pregunta. Sí, señor. Listo, eso es. Pero siempre el factor común debe aparecer en cada uno de los términos que tenemos. Bueno, aparte de Helen, preguntas, muchachos. Profe, en caso tal, o sea, digamos, yo creo que esta es una pregunta muy errada, pero en caso tal de que uno, por ejemplo, cuando le vaya a simplificar, digámoslo así, por ejemplo, entonces el 15 que se podría también 3 por 5. Y por ejemplo, yo que coloqué en el 48 antes, había colocado 8 por 6. Profe, ¿uno qué hace ahí? Ah, bueno, y es que miren que esa pregunta ya la habían formulado, ¿no? Ustedes al reescribir, ustedes deben identificar de qué forma nos va a ser útil, ¿sí? La reescripción de ese número o de ese término. Si hubiéramos también 6 por 8, que me estaban mencionando también, pues nos da 48. Pero pilas, si lo colocamos de esa forma, pues no vamos a poder tener un factor común. Entonces decimos, listo, esa forma no me sirve. La forma que me sirve debe tener el 3. ¿Por qué? Porque miren que el 3 aparecería en el primer término, en el segundo y en el tercero. O sea, debemos hallar esa forma o esos números que comparta cada uno de esos términos. Entonces, en este caso, ¿cómo yo puedo reescribir 48, ¿sí? De tal forma que el número que aparezca ahí en esa reescripción pues sea igual al del 15 y al del 18. Entonces decimos, listo, pues ahí fue donde cada uno identificó que al reescribir 48 como 3 por 16 tenemos el 3. Al 15 como 3 por 5, 15. Y al 18 como 3 por 6, 18. ¿Listo? Al 18 como 3 por 6, 18. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. O sea, si en el momento si lo hubiéramos escrito como 6 por 8, pues grave porque no hubiéramos podido hallar el factor común. ¿Listo? O sea, debemos estar como muy pilos de cuál es el que, o sea, cuál nos sirve o cuál no. ¿Bien? Listo, entonces, aparte de eso, preguntas, muchachos, que miren que las preguntas no son erradas. Muy bien que hagan esas preguntas porque son necesarias. Entonces, preguntas o dudas aparte de esas. Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas y preguntas, entonces dejaríamos ya al día lo que es factor común, que es el primer caso de factorización. Seguiríamos próxima clase con el caso número 2, ¿listo? Que es factor común por agrupación de términos. Pero ojo, lo que les indiqué al inicio, deben de tener en cuenta o saber hallar el factor común de cualquier expresión, porque de aquí en adelante el factor común se va a utilizar en cualquiera de los casos de factorización. ¿Listo? Entonces, muchachos, dejaríamos hasta ahí si no hay dudas y demás. Y por acá me están dando Adrián, Campo, Esteban. Listo, yo creo que ya se ve. Muchachos, entonces dejaríamos hasta aquí la grabación y nos veríamos próxima clase. Continuar con los demás casos y esto yo creo que lo vamos a evaluar con un pequeño quiz para que pues vayan teniendo en cuenta eso y ¿Todos los recuerden. casos, profe? Sí, pues lo ideal es ver todos los casos. Como No, ya pero hemos la evaluación. sí, no, ya sabe, Camilo, ¿sabe qué podríamos hacer o qué pienso hacer? Un ejercicio en donde se tengan que aplicar la mayoría de los casos y listo, se resume todo. Profe, ya me asustó. No, no, pues lo ideal es que estén muy